Muy bienvenidos, virtuosos y virtuosas, a un nuevo episodio del Círculo Virtuoso. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema misterioso y enigmático a la par que fascinante: los fantasmas. ¿Existen los fantasmas? Son muchos, muchísimos, los testimonios a lo largo de la historia y de las culturas que afirman haber tenido un encontronazo inesperado con un fantasma, o que narran haber vivido una experiencia en la que algo, aparentemente imposible, se les ha aparecido de alguna forma, trastocándoles así sus creencias, cambiando su forma de entender la vida y la supuesta realidad que les rodea. En el otro extremo, independientemente de tantísimos testimonios de alta credibilidad, la comunidad científica y una buena parte de la opinión pública general, así como los que se encargan de, entre comillas, manipularla, tildan estos fenómenos de legendarios, de baladís, de algo totalmente irreal que no merece la pena estudiar ni examinar, algo de lo que para muchos no vale la pena perder ni un minuto de nuestras vidas en hablar sobre ello. O, como mucho, se encargan de ridiculizarlo o de convertirlo en un fenómeno freak para gente rara o incluso a veces tildada de loca. Y aún así, como comentábamos, el hecho de que en todas las culturas y en todos los tiempos ha existido un sesgo cultural relacionado ya no con la creencia, sino con los supuestos testimonios directos del contacto con fantasmas, es, bajo nuestro punto de vista, un tema que debe ser minuciosamente estudiado, analizado, reflexionado, debatido e incluso filosofado. Por ello, en este programa haremos un primer abordaje sobre este tan apasionante tema que de bien seguro trataremos en muchas más ocasiones. Sin más, ¡empezamos! ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor. Quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. La palabra fantasma viene del griego phanein, que significa brillar, aparecer, mostrarse, hacerse visible, y del sufijo ma, resultado de la acción. Este vocablo, para los griegos, significaba aparición, manifestación, cosa que se hacía visible a nuestros ojos, aspecto ofrecido por un objeto, pero sin mediar jamás nuestra imaginación o imágenes creadas por la mente. De ahí significa también espectro o aparecido. Los fantasmas, en el folclore de muchas culturas, son supuestos espíritus o almas errantes o en pena de seres muertos, o seres del plano espiritual, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, principalmente en lugares con los cuales presentan o presentaban un vínculo, tales como los que frecuentaban en vida, o en asociación con sus personas cercanas, en el caso de las almas de los fallecidos. La creencia en fantasmas que se presentan como aparecidos o como revenants, espectros, ánimas del purgatorio, almas en pena o errantes, es muy propia de la naturaleza humana, tanto que tiene visos de ser o constituir un ente antropológico abstracto que pervive, como otros tipos de superstición, a través de numerosos factores concretos. Ha generado y genera una amplia literatura, como por ejemplo la novela gótica o de terror. Ha inspirado al cine y al teatro, y ha creado innumerables leyendas y mitos, si es que estos, inversamente, no han creado a lo otro. La ciencia considera creer en fantasmas un tipo de superstición muy asentado en la psicología del ser humano, porque se alimenta de la necesidad de vida eterna, como por ejemplo la religión,
y sublima una muerte inaceptable y aborrecible por medio del acto apotropaico de creer que la conciencia pervive más allá del fin de la misma, de forma que la fantasmogénesis resulta ser un fenómeno o concepto antropológicamente paralelo a la hierofanía. Estudios recientes indican que muchos occidentales creen en fantasmas. En sociedades donde la religión tiene mucho predicamento, como por ejemplo Estados Unidos, una encuesta demostró que el 32% de sus habitantes, aproximadamente, cree en los fantasmas, en la vida después de la muerte o en el más allá, siempre de forma paralela a la religión o de forma menos regulada por un sistema escatológico, como han hecho las religiones más frecuentes, que se aprovechan de este meme antropológico para crear estructuras económico-culturales de creencias. Desde antiguo la mitología, la religión y otras manifestaciones de folclore o literatura han creído o pretendido creer en la existencia de entidades sobrenaturales, de manifestaciones vitales o númenes más o menos inmateriales de varios tipos, siendo generalmente los siguientes. 1. Abstractos, más o menos alegóricos. 2. Naturales o no humanos. 3. Naturales animados. 4. Antropomórficos. Y 5. De origen humano. Desde el más primitivo animismo, que otorga vida a todo lo semoviente o dotado de movimiento y evolución, así como a las fuerzas de la naturaleza, el aire, el agua, el fuego, la vegetación, los astros. Muchas de estas categorías pueden asociarse, formar criaturas mixtas y recibir denominación o nombre, como el ángel o los dioses medio animales o animalizados de los egipcios y los japoneses. Sin embargo, estrictamente un fantasma vendría a ser una entidad entre el cuarto y quinto tipo por su origen humano, bien diferenciada de otras creencias tales como los duendes, los diaños, los demonios, los yokai, los genios, los elfos, los silfos, las hadas, restos de religiones desaparecidas a los que Heinrich Heine llama dioses en el exilio. Para la mentalidad moderna, que ha desvitalizado el cosmos transformándolo en una cosa o un mecanismo muerto y absorbiendo toda su vida en el yo y en el antropocentrismo desde el Renacimiento, es más fácil creer por eso en fantasmas que en esos otros tipos de criaturas, cuyo predicamento estaba más extendido por el mundo politeísta antiguo y la Edad Media. El pensamiento prelógico y primitivo no distingue niveles entre lo real y lo imaginario. Se rebela contra la idea inaceptable y abstracta de la muerte y considera que lo aparecido en sueños es indistinto y posee existencia real, justificando sus temores y concentrándolos desde el mundo onírico o del sueño e identificando la imagen de un ser desaparecido por la muerte que aparece en este con un ser real no afectado por la conclusión, la desaparición o la propia muerte. Se cree así en otros grados de existencia, menos patentes, pero considerados reales. Es más, se calma así la inquietud existencial que provocan los sentimientos de culpa, de finitud y de muerte. La creencia en fantasmas a través de la historia. Una vez que se cree en la existencia de un ente o numen disociado que habita dentro del cuerpo humano, es fácil concebir su existencia separada y autónoma, fuera de él, como un espíritu, alma, ánima, Atman, o en forma de entes espirituales tales como Itodamas, Butas, Pretas. Para los pueblos primitivos, los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, insuficiente para animar y mover un cuerpo, hacer latir su corazón y darle aliento o respiración, pero vida al fin y al cabo, ya que tenían bastante o la suficiente fuerza para manifestarse en los sueños para atormentar o avisar a los vivos, o como sombras y apenas necesitaban alimento. En las culturas antiguas, con culto a los manes y antepasados, había un día anual designado para alimentarlos con ofrendas de alimentos o sacrificios, que los cristianos han sustituido por flores en el día de difuntos o de todos los santos. Así, se calmaba a los antepasados y se aseguraba su benéfica influencia. La creencia en fantasmas se testimonia desde los primeros textos sumerios y egipcios.
el fantasma de Enkidu, se apareció a Gilgamesh en la llamada Epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida en las epopeyas de otras civilizaciones de muy distinto desarrollo cultural. La Odisea, del griego Homero, y la Eneida, del latino Virgilio, acogen viajes de ultratumba, las llamadas nequias. Los romanos ponían un puñado de tierra sobre el cadáver, porque si no el alma erraría por toda la eternidad en la ribera de la Estigia, y era preciso poner una moneda en la boca para pagar al barquero o el alma no tendría descanso. Por eso, aterraban los romanos navegar por el mar, de que los náufragos no recibirían honras funerarias, y los marineros solían tener un pendiente de oro para pagar su funeral en caso de que su cuerpo ahogado arribara a la playa. A los suicidas romanos se los enterraba con la mano cortada y separada del cuerpo, con el fin de desarmar a su espíritu, que hipotéticamente atormentaría a los vivos. Los fantasmas buenos para los romanos eran los manes o espíritus de los antepasados. Los malvados eran las larvae, almas de hombres malvados que vagan errantes por la noche y atormentan a los vivos. Plutarco, en el siglo I, describe unos baños encantados en su Queronea natal, donde aparecía el fantasma de un hombre asesinado. Otro celebrado fantasma fue descrito en una de las epístolas del historiador romano Plinio el Joven, quien describe una casa encantada en Atenas, donde aparecía un espectro que arrastraba cadenas. Los sucesos cesaron cuando el filósofo Atenodoro alquiló la casa y fue guiado por el fantasma hasta un esqueleto enterrado y fue vuelto a sepultar con las debidas ceremonias. El texto está dirigido a un tal Licinio Sura. La falta de ocupaciones a mí me brinda la oportunidad de aprender y a ti la de enseñarme. De esta forma, me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas existen y tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad, o al contrario, son sombras vacías e irreales que toman imagen por efecto de nuestro propio miedo. Otros escritores, como el romano Plauto o Sirio Luciano de Samosata, también escribieron sobre fantasmas, aunque el precedente que más cabe citar es la compilación sobre los hechos maravillosos de Flegón, libreto del emperador Adriano, origen de la leyenda de la esposa cadáver que reaparece en Proclo y sirvió de inspiración a Goethe para su Novia de Corinto y a Washington Irving para El estudiante alemán. En el siglo XVI, el tratado más influyente y difundido sobre los fantasmas fue el racionalista del protestante Ludwig Lavater, de Spectris, en 3 libros, que se sumó a la lucha de John Wyer contra la creencia en brujas, encantamientos y otras supersticiones. El exégeta benedictino Dom Calmet reseñó en el siglo XVIII, en su tratado sobre las apariciones, la lista de narraciones de casas encantadas desde la antigüedad grecolatina hasta su época. Una de las teorías que intentan explicar la religión los derivaría de la tendencia de pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma también parte del real. Por tanto, ver en sueños a personas fallecidas indica que no han muerto y que pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas, pues, no sería distinto al de la religión en general. En las civilizaciones orientales, como por ejemplo la China o la India, muchos creen en la reencarnación o la transmigración de las almas. Agregada a esta visión, por ejemplo dentro del budismo, algunos postulan que los fantasmas serían almas o sus energías que por diversos motivos no transitaron correctamente el estado intermedio del bardo de la muerte, ya sea, por ejemplo, porque se rehúsan a ser recicladas en el curso del samsara, o por otros motivos. En la creencia china e india, además de reencarnar en otro ser humano, un alma puede también optar a ganarse la inmortalidad transformándose en un ser semidios y puede a través de su elevación espiritual trascender diversos planos o servir a los seres humanos. O bien, contrariamente, puede bajar al infierno y sufrir ciclos karmáticos. En Japón, la religión sintoísta
reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia en fantasmas como parte de la vida cotidiana, los cuales pueden incluso llegar a transmutar en otras entidades denominadas yokai. En la cultura malaya son prácticamente innumerables las leyendas y clases de fantasmas. En diversas religiones, médium, chamanes y exorcistas, entre otros, se les atribuyen la capacidad de poder ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer, orientándolos o mandándolos hacia la otra dimensión. En Occidente, la creencia en fantasmas se fue difuminando desde la creencia irracional en ellos de la Edad Media al escepticismo de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando el padre Feijóo, embutido en una lucha sin cuartel contra las supersticiones, llegó a decir que no hay fantasma ni espectro que no desaparezca al conjuro de una buena tranca. En ese mismo siglo, el doctor Samuel Johnson llegó a la conclusión de que el fantasma de Cook Lane, en Londres, era una filfa. En el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente, merced a la tendencia irracionalista del romanticismo y el desarrollo del espiritismo, la teosofía y pseudociencias como la parapsicología. Todavía en el siglo XX y XXI se sigue considerando a los fantasmas como almas en pena o almas errantes que no pueden encontrar descanso tras su muerte y quedan atrapados entre este mundo y el otro, a pesar del desarrollo de una corriente positivista, escéptica y científica que intenta desacreditar esta superstición. La creencia general común supone que el alma de un fallecido no encuentra descanso, generalmente por una tarea que el difunto ha dejado pendiente o inconclusa. Así, puede tratarse de una víctima que reclama venganza o un criminal que, por alguna causa, por ejemplo haber sido enterrado con símbolos sagrados, por ejemplo, ve diferido su ingreso en el purgatorio o el infierno. En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de fantasma están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de recién nacidas pseudociencias, como la parapsicología. Aún es también importante dentro del estudio de ciertas religiones, ya sea el Islam, el budismo, jainismo, hinduismo, sintoísmo, espiritualismo y cristianismo, aunque cada una lo estudia de modo diferente. En las creencias de la nueva era, se intenta racionalizar la creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas, almas residuales de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. Clases de fantasmas. En la obra de George Tyrrell, Apariciones, publicada en 1943, el autor identificaba 4 grupos principales sobre la base de la conducta o las acciones adoptadas por los presuntos espíritus, más conocida que su propia naturaleza. 1. Apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. 2. Apariciones post-mortem. Suelen tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona reaparecida y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o acontecimiento concreto. Parecen ser como despedidas. 3. Apariciones en casos críticos. El aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, a menudo desconocida por el testigo de la aparición, como un accidente, una enfermedad o por supuesto la propia muerte, y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia, no después de la misma. 4. Aparición inducida. En estos casos, el fantasma es citado a aparecer o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Se habla entonces de bilocación, si se trata de los santos, o en el folclore alemán de Doppelgänger, en el irlandés Fetch. En este tipo de apariciones parecen haberse excluido aquellas en las que la aparición adopta una actitud comunicativa e interactiva con aquel a quien se muestra, pudiendo hablar o comunicarse con él, mucho tiempo después del fallecimiento.
Por otro lado, según la parapsicología, los fantasmas más frecuentes poseen una tipología escindida en 4 clases. 1. Fantasmas residuales o visiones que realizan actos repetitivos y carecen de actitud comunicativa o interacción con los observadores. 2. Fantasmas conscientes, que pueden comunicarse e interactuar con los observadores. 3. Encantamientos duraderos de lugares concretos donde se manifiesta uno o más fantasmas, desde hace mucho tiempo. 4. Poltergeist o espíritus burlones. Fenómenos de duración más reducida ligados a una persona, por lo general adolescente o joven, aunque no siempre, en la que se mueven objetos solos, se escuchan golpes repetitivos o ruidos y se encienden o apagan luces. Por otro lado, según el espiritismo o doctrina espírita, el alma sobrevive a la muerte del cuerpo material y asciende a un nivel superior de existencia. Sin embargo, algunas almas se desvían de ese camino. No parecen tener una autoconsciencia completa de su ser. La tienen, pero solo hasta cierto punto, porque no han logrado todavía resolver sus dudas existenciales. Se trata de fantasmas, entidades desencarnadas que se torturan y fustigan cruelmente con asuntos no resueltos en su vida anterior. Pueden, por ejemplo, no aceptar su propia muerte, que no quieran reconocer que han desencarnado, que se sientan culpables por no haber conducido correctamente algún asunto durante su vida humana, que se sientan atados o ligados afectivamente a alguna persona o lugar cuando estaban con vida, que sientan odio o rencor consigo mismos o con alguien de su entorno como humanos, que sientan que no merecen estar en ninguna parte y que ya no les queda esperanza. Un fantasma se construiría así con algunas de las actitudes no resueltas de un humano mientras vivía encarnado en su cuerpo físico. Padece carencias, obsesiones, sentimientos de culpabilidad, apegos, miedos o desesperanzas irresistibles. Por no cuidar esas actitudes, según el espiritismo, uno se puede transformar en un posible candidato a fantasma el día de mañana. Ahí aparece la figura del médium, cuya labor consiste en orientar y aconsejar para poder cambiar esas actitudes. Una vez el fantasma ha comprendido, espontáneamente sucede aquello largamente ignorado o no esperado por él. Sabe que puede sentirse libre y continuar su camino de evolución en niveles superiores de conciencia, y puede seguir su camino en paz creciendo existencialmente hacia otros planos, bien en una forma encarnada o bien en una forma espiritual. Vamos ahora a profundizar un poco sobre la visión de los fantasmas en la fe cristiana. En el catolicismo no existe documento magisterial, de concilios ecuménicos o de obispos de Roma, que hablen o mencionen a los fantasmas. Según el Concilio Vaticano II, la revelación acabó con el Mesías y no se debe esperar ninguna otra manifestación. En el protestantismo no se creen fantasmas, ya que no se acepta la existencia del purgatorio. Para esta forma de cristianismo, se trata de fenómenos demoníacos. En el último catecismo de la Iglesia Católica, no se admite la existencia del limbo, aunque algunos teólogos la postulan, pero sí la del purgatorio, donde las almas deben ser purificadas para pasar al más allá. El uso de la necromancia, la ouija, el tarot y cualquier ceremonia o procedimiento no religioso de adivinación con el cual se obtenga comunicación con el más allá puede ser usado por demonios para conectarse con este mundo. Según exorcistas y demonólogos como el padre José Antonio Fortea, recurrir a estos rituales es extremadamente peligroso desde un punto de vista psicológico y supone dejar la puerta abierta para que entren sin invitación la numerosa jerarquía de espíritus no humanos o demonios que mienten y se disfrazan de fantasmas o almas del purgatorio. Por otra parte, según la escatología, existe un limbo que literalmente significa límite del infierno, al que van las almas. En cuanto a la consulta de médiums, no se niega la existencia de estas personas, pero se dice que no se debe recurrir a ellos. Los demonios, espíritus no humanos, por el contrario, pueden poseer lugares,
la llamada infestación, o personas, la posesión demoníaca. Y si están ocultos, se manifiestan al cabo de intensas, prolongadas y duraderas sesiones de oración. Los demonios solo poseen el poder de tentar y atacar el lado más débil de la persona, tras un paciente y profundo estudio de la misma. Y por último, un breve vistazo a la visión de la psicología sobre este tema. La creencia en fantasmas puede ser inducida como alucinación por trastornos como la parálisis del sueño, el efialtés y otras diversas parasomnias, así como por síntomas como la disociación y enfermedades mentales como los diversos tipos de esquizofrenia, en las que se oyen voces, se pueden ver alucinaciones, sufrir delirios, o las distintas afecciones del lóbulo temporal del cerebro, por ejemplo la epilepsia. Por otra parte, el escotoma obliga a veces al cerebro a crear delirios inconscientes. Fantasea creando imágenes, fantasmas, en los huecos donde percibe falta de información visual, como han demostrado en otros casos experimentos empíricos sobre la percepción. Y hasta aquí el episodio de esta semana de El Círculo Virtuoso. Como ya apunté al principio, esto ha sido solo un primer abordaje a tan apasionante y misterioso tema. En futuros episodios trataremos la temática desde otros prismas, ya sea desde la visión de diferentes culturas y tradiciones, como exponiendo y narrando experiencias reales sobre apariciones de fantasmas. Sin más, un fraternal abrazo para todos y todas, y hasta la próxima.